tal? ¿Cómo están? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Actividad número 3. Representamos una función cuadrática al determinar el área máxima para realizar actividades físicas. Hola, en la actividad anterior hemos planteado la estructura del plan para la mejora de la salud física en familia, a partir de la necesidad de realizar actividad física. En esta actividad utilizaremos la función cuadrática para determinar el área máxima en el que podemos realizar nuestras actividades físicas. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la utilidad de la función cuadrática para determinar los espacios en los que podemos realizar actividades físicas en beneficio de nuestra vida saludable, para luego considerarlas en nuestro plan integral. El propósito de esta actividad es la siguiente. Establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos y las transformamos a expresiones algebraicas o gráficas que incluyen la función cuadrática para determinar el área en diversas situaciones. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. Estos criterios están en relación con la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. Vamos con la parte de introducción. Vamos a leer y reflexionar en familia a partir de la siguiente información. Una forma de aumentar los niveles de oxígeno en la sangre. Nuestros niveles de oxígeno en la sangre jamás habían resultado tan importantes como hasta ahora. ¿Tenía que haber una pandemia para aceptar que esa dificultad al respirar mientras caminamos no es normal? Ahora que somos más conscientes de su importancia, ¿cómo podemos aumentar estos niveles de oxígeno en la sangre? Los especialistas nos recomiendan realizar ejercicios de forma regular, como los aeróbicos, correr, bailar o cardio, ya que aceleran la respiración y la hacen más profunda. Esto aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que induce a que el corazón lata con mayor velocidad y aumente el flujo sanguíneo hacia los músculos y de regreso a los pulmones. A partir de la lectura respondemos las siguientes interrogantes. ¿Qué actividades físicas serían las más recomendables para nuestra familia? Bueno, según la lectura nos dicen por acá que los ejercicios más recomendables serían pues los aeróbicos, correr, bailar o hacer cardio. Y luego nos dicen cuál será el espacio adecuado para realizar nuestras actividades físicas. Los espacios adecuados vienen a ser aquellos espacios donde haya una ventilación adecuada, donde se pueda respirar con normalidad sin tener que estar encerrados en un cuarto donde no se pueda tener esa ventilación que necesitamos para justamente realizar estos ejercicios. Muy bien, entonces esto fue una manera de introducción. Ahora vamos con la situación significativa. Reconozco un problema vinculado a la realidad. Esta es la situación significativa que nos plantea la plataforma. María, después de escuchar la información, decide adecuar un espacio contiguo a su casa para cuidar su salud, como puedes observar aquí en la imagen, donde realizará ejercicios físicos y mejorar los niveles de oxígeno en la sangre. Para ello, cuenta con 20 metros de cuerda con el cual delimitará el espacio donde realizará sus ejercicios, es decir, este espacio que estamos viendo aquí. Ella considera que el espacio debe tener forma rectangular, sabiendo que solo debe colocar la cuerda sobre 3 lados, ya que el cuarto limita con su casa, como lo puedes observar acá. ¿Cuáles serán las dimensiones de los lados del rectángulo si ella desea aprovechar el espacio y tener el área máxima? ¿Cuál será el área de dicho espacio? Y además, ¿qué tipos de ejercicios podría realizar en el espacio delimitado por la cuerda? Muy bien, entonces nos piden encontrar el área que limita con la cuerda y además con un lado de la casa. Esta área nos piden que sea máxima, entonces vamos a desarrollar hasta cierta parte donde podamos comprenderlo y luego con algunos ejemplos iremos entendiendo la aplicación de la función cuadrática en este tipo de problemas. Bien, identifico datos y relaciones. Realizo las siguientes actividades para identificar los datos y las relaciones presentes en la situación. Primero, hago una lista de datos que se encuentran en la situación. Por ejemplo, tenemos que la longitud de la cuerda es de 20 centímetros, la forma del área para actividades es una forma rectangular, esta cuerda limita además uno de los lados con la pared de la casa.
Las dimensiones del rectángulo son pues el largo y el ancho, ya que estamos hablando de que esta forma tiene una forma rectangular. Ahora, ¿qué me pide responder la situación? Nos piden determinar las dimensiones del rectángulo, nos piden calcular el área máxima de ese rectángulo y también mencionar algunos ejercicios que se podrían realizar y que ya lo tenemos incluso en la lectura de introducción. Ahora vamos a establecer luego relaciones entre los datos y las condiciones de la situación a fin de encontrar la solución al problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta relación de datos? Por ejemplo, el ancho de la cuerda le podemos dar un valor desconocido, como por ejemplo el X. El largo de la cuerda, 20, que son los metros de toda la cuerda, menos las dos longitudes, que vendría a ser el ancho de la cuerda, que son 2 veces porque son 2 lados que tiene este rectángulo, y por eso le restamos menos 2x. Ya luego lo veremos con la gráfica. Y además tenemos también el área de la cuerda, que sería pues el largo por el ancho, que vendría a ser el área de un rectángulo. Luego realizamos una representación gráfica de la situación. Entonces nosotros tenemos acá nuestra situación, el dibujo, y ahí está representado gráficamente el área que nosotros deseamos encontrar, que sería esta de acá. Muy bien, ahora vamos a realizar suposiciones o experimentamos también. Supón que el rectángulo delimitado por María es el que se muestra en la figura, como lo acabamos de ver. Ahora, vamos a suponer las posibles medidas que tendrían las dimensiones de los lados del rectángulo, aplicando aquí la inducción, es decir, ir desde lo particular a lo general. Entonces tenemos por acá la pared, ¿sí? Acá estoy colocando esta pared que está aquí, la estoy colocando acá y vamos a delimitar. Vamos a probar. Supongamos que si la cuerda mide 20 centímetros, entonces el ancho de la cuerda vamos a darle una unidad y el largo de la cuerda sería el restante. Aquí es 1 más 1 son 2. Como son en total 20 la longitud de toda esta cuerda, entonces acá sería 18, ¿no? Y tendríamos acá para encontrar el área, que sería la multiplicación de sus longitudes, 1 por 18. Bueno, esa sería una primera opción. Otra segunda opción es que el ancho no sea de una unidad, sino que sea de 2 unidades. Si son de 2 unidades, entonces acá tendría 2 más 2, 4. Pero toda la longitud mide 20 centímetros, entonces acá sería 16 centímetros el largo. ¿Cuál sería el área? El área sería la multiplicación de las dos longitudes. 2 por 16 es 32. Ahí tendríamos otro valor. Ahora, sigamos probando. Por ejemplo, que el ancho ya no sea 2, sino que sea de 3. Entonces tendríamos acá 3 más 3 son 6. Pero toda la longitud es 20. Entonces tendríamos acá que vale 14 el largo de este rectángulo y su área se encontraría multiplicando 3 por 14, que sería 42 metros cuadrados. Muy bien, entonces así podemos ir probando, por ejemplo, ahora que ya no sea el ancho de 3 metros, sino que sea de 4 metros. Entonces tendríamos acá 4 más 4 son 8, pero todo es 20, entonces sería 2. Entonces ahí tendríamos otra expresión. ¿Cómo se encontraría entonces el área? Multiplicando las dos dimensiones, 4 por 12, que sería 48. Y así podríamos ir suponiendo las posibles medidas que tendrían las dimensiones de los lados de este rectángulo. Entonces ahora vamos a responder a lo siguiente. ¿Qué valores asignaría a los lados del rectángulo? Para generalizar, se daría un valor desconocido, una variable que nos permita obtener luego el valor real. Entonces al ancho del rectángulo yo le doy x y el largo del rectángulo sería 20 menos 2x, ¿no? Porque siempre se está restando 20 menos el doble del valor del ancho. Aquí también 20, este 16 es 20 menos el doble de 2, que es 4. Aquí también 14 es 20 menos el doble de 3 y así, por eso es que el largo del rectángulo sería 20 menos el doble del ancho, ¿no? Entonces, ¿cuánto mediría el perímetro? El perímetro viene a ser el contorno de la cuerda. Sin embargo, acá no nos están diciendo si es de la cuerda o del rectángulo. ¿Cuánto mediría el perímetro? El perímetro del rectángulo es la suma de sus dimensiones, 2 veces el ancho, 2 veces el largo. Ojo que acá estoy hablando del rectángulo, más no de la cuerda.
Entonces, al sumar sería lo siguiente, el perímetro. Sería entonces el doble del ancho, que son 2x, más el doble del largo, que sería 20 menos 2x. Cuando uno opera 2 por 20 es 40 y 2 por 2x es 4x, pero con signo negativo. Menos 4x más 2x es menos 2x. Por lo tanto, el perímetro de este rectángulo sería 40 menos 2x. Muy bien, ahora vamos a asignar valores a los lados del rectángulo. ¿Cuánto sería su área? Lo que acabamos de ver, pero lo vamos a hacer aquí ya en una tabla. Lo vamos a organizar esos valores en esta tabla que vamos a ver a continuación. Aquí está la tablita, ya está. Entonces, cuando el ancho vale 1, el largo tiene ¿cuánto que valer? 18, ¿verdad? Y ahí está, total de la cuerda utilizada son 20 metros y el área del rectángulo se halla multiplicando el ancho por el largo. 1 por 18 es 18. Ahora, si el ancho fuera 2, el largo ahora vendría a ser 16, como lo podemos observar acá. Y el total de la cuerda sigue siendo de 20, ¿verdad? El área del rectángulo es la multiplicación de sus dimensiones. 2 por 16, que es 32. Si aumentamos ahora el ancho a 3, el largo resulta ser de 14. El total de la cuerda sigue siendo la misma y el área del rectángulo es 3 por 14, que es 42. Seguimos acá. Cuando el ancho es 4, el largo del rectángulo vendría a ser 12 y el total de la cuerda utilizada es la misma. El área del rectángulo es 4 por 12, que es 48. Ahora, si aumentamos a 5, mira, si el ancho vale 5, son 2 5, es decir, 5 más 5, 10. ¿Cuánto será el largo si en total son 20? Ah, muy bien, el largo será 10 entonces, ¿no? Porque 10 más 10, 20. Y el total de la cuerda sigue siendo 20. El área del rectángulo sería entonces 5 por 10, 50. Seguimos, si el ancho fuera de 6, ¿cuánto sería el largo? 6 más 6, 12. ¿Cuánto le falta para 20? 8, ¿verdad? Ahí está. El total de la cuerda utilizada sigue siendo 20. El área del rectángulo sería 6 por 8, 48. ¿Qué pasa cuando el largo es 7? Entonces sería 7 por 2, 14, ¿no? Son 2 veces el ancho, no te olvides. El largo entonces acá sería 20 menos 14, que sería 6. El total de la cuerda utilizada es la misma. Y el área del rectángulo sería 7 por 6, que es 42. Y si te das cuenta, los valores van aumentando hasta aquí, hasta esta columna, donde el ancho vale 5 y el largo vale 10. Y luego va bajando, pero va disminuyendo con un valor igual a los anteriores. Observa aquí. Aquí era 48, luego 42. Y si seguimos dándole valores, seguramente tendríamos acá 32 y 18. Eso tendríamos que corroborarlo, ¿no? Ya está, entonces aquí hemos completado esta tablita y ahora vamos a responder lo siguiente. De estas 4 preguntas vamos a responderlas solamente hasta acá y las demás las iremos respondiendo en la parte número 3 de esta actividad, porque ya tendríamos todo para poder responderla. Nos dice lo siguiente: ¿qué valores varían? Observa la tabla. ¿El ancho está variando? Sí, porque son diferentes valores. ¿El largo está variando? Sí, porque también son diferentes valores. ¿El total de la cuerda utilizada está variando? No, permanece constante, es el mismo valor. El área del rectángulo también está variando porque son distintos valores. Entonces acá responderíamos lo siguiente. ¿Quiénes varían? El ancho, el largo y el área del rectángulo. ¿Y qué valor es fijo? ¿Quién sería fijo? El total de la cuerda. Muy bien, ahora las siguientes preguntas las vamos a responder en la tercera parte de esta actividad. ¿Qué expresión algebraica nos permite obtener toda la longitud de la cuerda? Ya lo hemos visto. Y el área máxima del rectángulo se encuentra en la tabla. Eso también vamos a tener que corroborar. Y luego, ¿qué medidas tienen los lados del rectángulo para que su área sea la máxima? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, porque para poder responder a todas las preguntas nosotros necesitamos estudiar lo que es las funciones cuadráticas y qué gráfica representa a esta función. Así que vamos a ir con un ejemplo. Situación número 1, vamos a ver las aplicaciones de la función cuadrática. Santiago vive en la comunidad de Cantagallo para generar ingresos para su familia. Ha decidido criar gallinas. Para ello cuenta con 60 metros de malla metálica para construir un corral de forma rectangular. Además, se quiere aprovechar una pared de su casa.
Entonces aquí tenemos este corral y se va a tener que delimitar solamente, nos dice aquí 3 lados, porque acá nos dice que quiere aprovechar una pared de su casa. Entonces la pared de su casa va a ser este otro lado. Por eso es que ahí no va a ir la malla metálica. La pregunta es, ¿cuáles serán las dimensiones del corral a construir de manera que tengan el mayor área posible? Entonces ahora vamos a comprender el problema para dar solución. Comprendemos el problema. ¿Qué datos tenemos en la situación? Bueno, tenemos los 60 metros de malla de metal que nos están diciendo y también nos están dando el dato de que el corral es en forma rectangular y la pared es un lado de ese rectángulo. Por lo tanto, la malla solamente va a cubrir 3 lados. ¿Qué tenemos que averiguar? Nos piden averiguar las dimensiones del corral y también nos piden hallar la mayor área posible. ¿Cómo se define una función cuadrática? Se define como la siguiente expresión algebraica: f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde este a tiene que ser diferente de 0. A esta expresión le llamamos función cuadrática, porque justamente la expresión algebraica que observas aquí es de segundo grado. Aquí está, el mayor exponente de la variable x es 2, por eso es una función cuadrática, donde además el a viene a ser el coeficiente del término cuadrático. Todo esto es el término cuadrático. El b viene a ser el coeficiente del término lineal y el c se le viene a llamar constante o también término independiente. Pero además, en nuestro problema, el x viene a ser la dimensión de un lado del rectángulo y el f de x viene a ser el área del rectángulo. Es decir, la función que nosotros aquí vamos a encontrar va a ser una función que representa al área del rectángulo que nosotros vamos a encontrar y donde el valor de x, que va a ser el valor independiente porque va a depender esta área de ese valor, va a ser una de las dimensiones del rectángulo. Ahora, ¿cómo se representa geométricamente? Bueno, la función cuadrática se representa mediante una parábola, como vas a ver a continuación. Teniendo acá nuestro plano cartesiano, la parábola tiene esta forma. Es una curva que puede ser abierta hacia arriba o también hacia abajo. En este caso, esta curva que está abierta hacia arriba tiene un vértice. Este vértice que se sitúa aquí en la parte inferior tiene coordenadas. Este V que hemos colocado aquí es de vértice, tiene las coordenadas h, k, donde h viene a ser la coordenada en el eje x y k viene a ser la coordenada en el eje y. Y h viene a ser el valor que hace que el f de h sea igual a k. Ahora, la función también nos permite ver la orientación que tiene esta gráfica, esta curva que representa a la parábola. Nosotros podemos saber previamente cómo es que va a ir su orientación de acuerdo al valor de a, que viene a ser el coeficiente del término cuadrático. Si el a es mayor que 0, es decir, positivo, entonces hablamos de un mínimo. Observa acá, la parábola tiene aquí un comportamiento decreciente, va decreciendo, va cayendo y luego va subiendo, ¿no? Va aumentando. Pero esta parábola solamente cae hasta este punto, no hay más, no hay ningún punto menor hacia él. Y este punto se le llama el punto mínimo. Es decir, cuando la parábola se abre hacia arriba, existe un valor mínimo para el f de x. F de x ahí tiene un mínimo valor. En cambio, cuando nosotros tenemos una parábola que se abre hacia abajo, aquí ubicamos el vértice, cuyas coordenadas son h, k. H, no olvides, es coordenada en el eje X y K es coordenada en el eje Y. Entonces, cuando observes que esta parábola está abierta hacia abajo, es porque aquí hay un máximo. Mira, aquí la parábola va creciendo hasta este punto. Y luego va decayendo, no va disminuyendo. Entonces, el valor máximo que toma la parábola es este punto h, k. Ahora, esta parábola que se abre hacia abajo tiene entonces un valor máximo y eso se da cuando el a, que es el coeficiente del término cuadrático, es menor que 0, es decir, negativo. Si acá fuera, por ejemplo, menos 5x al cuadrado a, es una parábola que tiene un máximo y que además se abre hacia abajo, ¿sí? Entonces,
estas dos propiedades nos van a servir bastante para poder tener una idea de cómo va a ser nuestra gráfica. Ahora sí estamos comprendiendo este problema y vamos a ver algo más. Por acá tenemos: ¿con qué expresión se calcula el valor de las coordenadas del vértice de una parábola? Estábamos viendo estas dos imágenes. ¿Cómo hallo yo esas coordenadas? Porque justamente las coordenadas acá me van a dar el punto, ya sea mínimo o máximo. Si estamos hablando de una función que trata de áreas, entonces estamos encontrando aquí el área mínima o aquí el área máxima, de acuerdo a la gráfica que tengamos. Entonces, la expresión que me permite calcular el vértice de una parábola está dada por la siguiente. Si se tiene que f de x, que es la función, igual a ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0, entonces las coordenadas del vértice se encuentran de la siguiente manera. Observa. El h, que es la coordenada en el eje x, va a ser igual a menos b entre 2a. Y el k va a ser igual a la función aplicado al h. Entonces aquí yo ya tengo la forma cómo poder encontrar las coordenadas de ese vértice, que lo vamos a aplicar en este ejemplo. Ahora, ¿qué significado tiene el h y el k? Bueno, el h es el valor de x que genera el valor extremo en y. Y el y viene a ser el valor mínimo o máximo generado a partir de h, ¿sí? O sea que por medio del valor de h yo puedo generar el k. Y el k me representa el y el y recuerda que es el f de x. Muy bien, ahora esas han sido algunas preguntas, algunas nociones básicas para poder comprender este problema. Ahora vamos a diseñar nuestro plan. Para diseñar nuestro plan nos preguntamos ¿qué haremos? Bueno, primero vamos a encontrar la función cuadrática que modela el problema, es decir, vamos a encontrar esa expresión algebraica para luego poder pasar al paso número 2, que es determinar el comportamiento de la parábola que representa la función cuadrática, es decir, si se abre la parábola hacia arriba o hacia abajo. Para ello se analiza el signo del coeficiente a. Luego nosotros determinaremos el vértice v, h, k de la parábola aplicando la fórmula que acabamos de ver. Asimismo, hallaremos los intersectos en el eje x haciendo f de x igual a 0 y en el eje y haciendo x igual a 0. Es decir, vamos a tabular para encontrar en qué punto se intersecta esa parábola con los ejes coordenados. Como quinto paso, nosotros ubicaremos los intersectos y el vértice en el plano cartesiano. Y una vez ubicados, nosotros vamos a conectar dichos puntos con una curva suave, es decir, vamos a graficar la parábola. Y finalmente, nosotros vamos a responder a la pregunta o preguntas que se haya planteado. Muy bien, así que vamos ahora a ejecutar nuestro plan. Primero, entonces, hemos dicho que vamos a encontrar la función cuadrática que modela el problema. Recordemos que hablamos de una malla de metal de 60 metros y solo va a ser rodeada en 3 lados, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, este corral y vamos nosotros a delimitar solamente 3 lados. Allí está de color negrito. Y vamos a colocar que el ancho de este terreno sea x, ¿sí? Acá x, entonces este otro lado también es x porque es un rectángulo. Y el otro lado, que sería la otra dimensión, es el largo. ¿A qué será igual si todo vale 60? Muy bien, si toda esta malla de metal vale 60 metros, entonces acá tengo x más x, 2x. Yo ya tengo 2x. Entonces este largo será 60 menos 2x. Ya tengo ahí entonces las expresiones algebraicas para cada una de las dimensiones. Entonces, el área va a estar dada por la función f de x y eso va a ser igual a la multiplicación de sus longitudes porque es un rectángulo. Si fuera un triángulo, el área se encuentra pues multiplicando la base por la altura y sobre 2, ¿sí? Pero acá estamos hablando del área de un rectángulo, no lo olvides. Entonces, el ancho vale x y la otra dimensión es 60 menos 2x. Ahí está la multiplicación de las dos dimensiones. Aquí podemos efectuar x multiplica 60 y sería 60x menos x multiplica 2 por x sería 2x al cuadrado, ¿sí? Multiplicando acá x por x, x al cuadrado.
Listo. Ahora aquí podemos darle la forma, podemos ordenar esta expresión de forma decreciente, primero con el término cuadrático, luego con el término lineal y finalmente con el término constante. Entonces tendremos aquí menos 2x al cuadrado, aquí 60x es positivo, sería más 60x y no hay el término constante, por lo tanto ahí quedaría y esta sería la función cuadrática que modela el problema. Esta de acá entonces es la función que tú tienes que encontrar siempre del problema que tengas. Una vez que ya tienes esta función, pasamos al segundo paso, que es determinar el comportamiento de la parábola que representa a esta función. Y para ello vamos a analizar el coeficiente a. Entonces, escribimos la función e identificamos el valor de a. Mira, la función fue esta, menos 2x al cuadrado más 60x, ¿sí? La función general pues es esta forma, ¿no? F de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Vamos a comparar. ¿Quién sería a? Aquí, observa, el término cuadrático aquí es menos 2x al cuadrado y el término cuadrático general es ax al cuadrado. Entonces, por comparación, nos damos cuenta aquí que el a es menos 2. Ahora acá tenemos 60x más 60x y acá más bx. Comparamos el b con todo y el coeficiente del x con todo y signo, que sería más 60. Por lo tanto, el b vale 60. Y como no hay c, se supone que el c es 0. Entonces, vamos a colocar aquí los valores. El a vale menos 2, el b vale más 60 y el c vale 0. Listo. Entonces, como ya encontramos que el valor de a vale menos 2 es negativo. Entonces, la parábola se abre hacia abajo porque es negativo. Y si se abre hacia abajo, aquí como ves esta curva, entonces hablamos de que hay un valor máximo. Aquí está, mira, esta curva que se abre hacia abajo, hay un valor máximo. Y por eso es que nos piden hallar el área máxima. Porque justamente este punto que está acá, que representa esta función, es un valor máximo y esta función es el área. Muy bien, entonces ahora sí ya sabemos cómo va a ser la gráfica de nuestra función, de nuestra parábola. Y ahora pasamos al tercer paso, que es determinar el vértice h, k de la parábola aplicando la fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la función menos 2x al cuadrado más 60x. Identificados ya a, b y c, se procede entonces a aplicar la fórmula. Ya sabemos que el a vale menos 2, el b vale más 60 y el c vale 0. La fórmula para encontrar la coordenada en el eje x del vértice de la parábola está dada de esta manera. H es igual a menos b sobre 2a. Entonces yo reemplazo el valor de b y reemplazo el valor de a. El b vale aquí más 60, o sea, escribo solamente 60 y el a vale menos 2, ahí está, escribo entre paréntesis menos 2 y luego opero. Opero primero aquí en el denominador, 2 por menos 2 es menos 4 y el resto lo escribo igual. Ahora sí, aquí yo puedo operar, menos entre menos da más y tendría 60 entre 4 que nos da 15, por lo tanto h tiene un valor positivo de 15. Ahora, cuando ya encuentras el valor de h, el k lo hallamos aplicando la función f de h. Entonces decimos k será igual a f de h, pero el f de x sabemos que es menos 2x al cuadrado más 60x. Entonces el f de h será igual a menos 2h al cuadrado más 60 por h. X toma el valor de h. Pero h ya sabemos que vale 15, entonces reemplazamos. En vez de h coloco 15, acá también en vez de h coloco 15 y luego operamos. Primero operamos aquí la potencia, 15 al cuadrado es 225, más 60 por 15, esto sí lo puedo operar y nos da 900. Ahora aquí podemos multiplicar menos 2 por 225, menos por más es menos, 2 por 225 es 450, más 900. Menos 450 más 900, eso nos da 450 y por lo tanto tendríamos aquí ya el valor de k. Entonces, ya encontramos las coordenadas del vértice. El vértice VH,K de la parábola es la siguiente. Vértice coordenadas en X, que sería 15, que es el H, y en Y, que sería el K, que es 450.
Muy bien, ya tenemos el vértice y ahora nosotros vamos a hallar los intersectos. Hallar los intersectos en el eje X haciendo f de x igual a 0. Y en el eje Y hacemos x igual a 0. Y esto se le llama una tabulación. Vamos a tabular. Entonces aquí te presento la tablita. Tenemos acá los valores para x y para y. Y aquí vamos a colocar finalmente los intersectos. Es decir, aquellos puntos por donde se intersectan los ejes coordenados con la parábola. Damos entonces el valor de x igual a 0 y reemplazamos en la función. Si x es igual a 0, la función es menos 2x al cuadrado más 60x. Damos x igual a 0. Reemplazo 0 aquí, reemplazo 0 acá. Pero aquí nos da 0 al cuadrado 0. Por menos 2 es 0. 60 por 0 es 0. 0 más 0 es 0. Quiere decir que si x vale 0, entonces el y vale 0. Y ahí tenemos ya un punto por donde va a pasar la parábola. El intersecto acá en el eje Y entonces sería 0. Ahora, damos el valor de y igual a 0, ¿sí? Siempre así, x igual a 0 y luego y igual a 0. Si y es igual a 0, entonces reemplazamos en la misma función, ¿sí? Entonces sería f de x que es igual a y eso es menos 2x al cuadrado más 60x. Pero como estamos diciendo que y vale 0, entonces eso lo igualo a 0. Y tendría esta ecuación cuadrática, de donde menos 2x al cuadrado más 60x es igual a 0. Yo puedo aquí resolver esta ecuación cuadrática teniendo mis nociones previas de cómo resolver una ecuación cuadrática. Pero acá podríamos hacerlo, por ejemplo, por factor común. Yo puedo aquí factorizar. Ambos términos tienen mitad, entonces extraigo el factor 2. Ambos términos tienen como factor ax, extraigo el factor x y luego abro paréntesis lo que me queda. Si yo le extraigo a menos 2x al cuadrado, el 2 y un x, entonces me va a quedar solamente menos x, ¿verdad? Y lo compruebas. Más por menos, 2 por 1, 2, x por x, x al cuadrado, ¿ves? Ahora aquí, más a 60 yo le extraigo el factor 2 y me va a quedar 30. Luego aquí extraigo este factor x y ya no me queda nada de x, por lo tanto solamente sería 30. Y lo compruebas. Más por más es más, 2x por 30, 60x. Y ya está, y eso igualado a 0. Y cuando nosotros tenemos factores que están igualados a 0, quiere decir que cada factor se iguala a 0, menos este 2, porque este 2 no se toma en cuenta, este 2 es diferente de 0, quiere decir que x es igual a 0 o que menos x más 30 es igual a 0. Entonces aquí yo ya tengo un valor de x que vale 0 y aquí todavía me queda por despejar. Acá tengo menos x, lo voy a colocar al segundo miembro y me quedaría que x es igual a 30. Por lo tanto, ya tendría aquí los dos valores. Cuando y vale 0, x vale 0 y 30. Entonces lo colocamos por acá. Cuando y vale 0, x vale 0 y 30. Entonces ya tenemos acá los intersectos. En el eje X, ¿cuáles son los intersectos? El 0 y el 30. Y en el eje Y, ¿cuáles son los intersectos? Solamente el 0. Entonces por ahí va a pasar la parábola. Muy bien, ahora sí, ya tenemos los intersectos. Y ahora vamos a ubicar esos intersectos más el vértice en el plano cartesiano. Entonces ahí tenemos los intersectos para no olvidarnos. En X es 0 y 30 y en Y es 0. Y el vértice vendría a ser entonces el punto 15 con 450. Tenemos acá nuestro plano cartesiano, ubicamos los ejes coordenados X y Y. Y luego ubicamos los intersectos. En el eje X es el 0 y el 30, ahí está. Y en el eje Y solamente es este cerito. Ahí está, no hay más intersectos, esos son los únicos y por ahí va a pasar la parábola. Recuerda que ya vimos que la parábola es una parábola que se abre hacia abajo y que tiene un valor máximo. Entonces vamos a ubicar el vértice que es 15 con 450. 15 ubicamos por acá, mira, si hasta acá es 30, la mitad es 15, se ubica aquí. Y nos levantamos hasta 450. He tomado de 150 en 150, ahí está 450, ¿no? Entonces 15 aquí la ubicamos, 15 en X, 450 en Y. Aquí en esta intersección se ubica el vértice de la parábola. Ahí está H, K. H que vale 15 y K que vale 450.
Una vez ubicado ya el vértice con los intersectos, que son de estos colores, de color celeste, conectamos entonces dichos puntos con una curva suave. Es decir, la curva va a pasar por los dos intersectos y además por el vértice, ¿no? Entonces graficamos así nuestra curva y ahí está la parábola que representa a la función encontrada. Y ese es el punto máximo. ¿Qué punto máximo? 450. Esa es la función. El área, ya encontramos acá el área. El área es 450 cuando una de las longitudes de la dimensión de ese rectángulo es 15. Ahí está. Eso es lo que nos quiere decir este vértice. Entonces vamos a responder a las preguntas. ¿Cuáles serán las dimensiones del corral a construir de manera que tenga el mayor área posible? Aquí está el área. El mayor área posible es 450 porque después cae. Entonces, como el vértice es 15 en H y 450 en K, esto quiere decir que una dimensión del rectángulo tendría que ser 15 para que el área máxima sea igual a 450 metros cuadrados. Entonces, aquí en la grafiquita lo podemos ubicar. Ubicamos el ancho, que era X, pero en este caso X vale 15, la longitud 15 más 15 son 30. La otra longitud pues sería lo que nos falta para llegar a 60, que sería también 30, ¿verdad? 60 menos 2 veces 15, eso es 30 metros. Allí están entonces las dimensiones, el largo y el ancho de este corral, cuya área máxima sería 450 metros cuadrados. Y es así como hemos terminado de resolver este ejemplo. Muy bien, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la segunda parte de esta actividad número 3. Que Dios te bendiga. Bye bye.